Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la página de Facebook. Y no olviden compartir este enlace con sus conocidos, ya que el día de hoy tengo un invitado muy especial, al igual que un tema muy interesante. Pues el invitado del día de hoy es Carlos Heredero, el cual ya anteriormente estuve en su página de Frontline Science y ahora me tocó invitarlo a él para que nos hable sobre un tema muy interesante. Primero que nada, les hablaré un poco sobre él. Él es divulgador astronómico activo, imparte charlas y mantiene espacios de radio y televisión. Es coordinador nacional de los aficionados a la astronomía en Cuba 2001-2006 y fundador de la red informática de aficionados a la astronomía de Cuba. Fue miembro activo del grupo Southern Cross Astronomical Society de Miami por 8 años, formando parte del board de directores. Es astrofotógrafo aficionado, es participante del proyecto Mars One y fundador y presidente de Intergalactic Astronomy Education Fellowship, redactor del anuario astronómico IGAEF y fundador y presidente de Frontline Science. El día de hoy nos hablará sobre la radio y sus bases tecnológicas. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a esta linda actividad. Es un placer estar contigo. Al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación y por darse un tiempo para poder platicarnos sobre este tema tan interesante. A mí me encanta mucho la tecnología y quiero saber más sobre las diferentes ramas y más sobre esta rama en general. Así es que es todo suyo este espacio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación tratando de dar un poco, de llevar un poco por el nivel a lo más alcanzable posible para que puedan entender un poquito. Voy a hablar más bien de la parte tecnológica de la radio y dar algunos datos curiosos, por supuesto. Y aquí tengo de fondo, elegí este lugar que no es el mejor lugar para dar una charla. De hecho, tuve que ponerme de espaldas a donde me siento normalmente, porque aquí tengo todos mis radios. Yo soy radioaficionado desde que tenía 15 años y siempre me ha gustado la radio, siempre. Y para divulgar también me encanta la radio, o sea, realmente prefiero la radio a la televisión. Pero bueno, vamos con la presentación entonces, voy a compartir pantalla. Okay. Bueno, está visible ahí, ¿verdad? Espero que sí. Bien. Entonces, bueno, como dije, vamos a hablar un poquitico de la radio, de sus bases tecnológicas, o sea, de cómo es la tecnología de la radio, un poquitico por encima para que tengan una idea lo más sencilla posible. Bueno, lo primero que hay que decir es que las señales electromagnéticas, o sea, las señales de radio, son exactamente lo mismo que la luz que podemos ver. O sea, la luz también es una señal electromagnética y se propaga a través del espacio usando, o sea, por medio de campos electromagnéticos. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, yo puse por la Tierra porque, bueno, para que les venga a la cabeza inmediatamente, los campos magnéticos abundan a nuestro alrededor. Cuando usamos un imán también tenemos campos magnéticos. Pero en el caso de las señales electromagnéticas se le llama así porque tienen campos tanto eléctricos como magnéticos, que en este caso, bueno, este es un esquema que procede de un libro, ¿ok? Y allí se ve, bueno, que tanto los campos eléctricos como magnéticos están desfasados 90 grados y se mueven en una dirección. Recuerden también que, bueno, la luz cuenta con fotones, o sea, las señales de radio también tienen fotones. Bueno, ¿qué normalmente conocemos como radio? Cuando decimos la palabra radio, inmediatamente viene a la cabeza los radiecitos, esto tanto antiguos como modernos, que ya, dicho sea de paso, la juventud no usa mucho, pero es un medio maravilloso. Es un medio que se puede decir que es mágico para transmitir información y tiene ciertas ventajas incluso sobre la televisión. Normalmente cuando se habla de transmitir información, mucha gente piensa inmediatamente en la televisión, que es lo que más se usa. Y el video ahora específicamente, que se usa con los celulares mucho y con las computadoras. Pero los inicios fueron con la radio y fueron difíciles, pero fueron sumamente interesantes, ¿verdad? Bueno, la radio también tiene que ver, por supuesto, con los estudios. O sea, la radio generalmente se transmite desde un estudio donde hay una serie de equipos que son generalmente de uso profesional, son equipos muy caros, son equipos que requieren una alta tecnología, con micrófonos especializados y todo eso. Pero realmente para transmitir, bueno, como radioaficionado también les digo, o sea, yo tengo una planta de radio, tengo varias plantas de radio aquí en mi casa y yo puedo transmitir como radioaficionado si, por supuesto, tienes la licencia adecuada.
También dentro de la radio están, bueno, las comunicaciones de punto a punto, como son los llamados walkie-talkie. Y en este caso pongo también esta esferita que ven aquí al lado. Me imagino que muchos las habrán visto. Esas esferas las hay en los aeropuertos o también a veces en las estaciones de televisión. Esto no son otra cosa que radares. Dentro de esas esferitas hay una antena parabólica que se mueve. Entonces la esfera es un material que generalmente es fibra de vidrio, que es para proteger contra los vientos, contra el clima, a la antena que está adentro. ¿Okay? Entonces, generalmente esto se ve en los aeropuertos mucho para ayudar con la navegación con los aviones, pero en los canales de televisión a veces se instalan para tener radares meteorológicos, para seguir las lluvias y los huracanes. Entonces, lo más importante en el tema de la radio es lo que se llama el espectro de radiofrecuencia, que es enorme. O sea, el espectro de las ondas electromagnéticas es muy grande y tiene muchos usos. Y se clasifica de acuerdo a la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hacia la izquierda, tenemos las frecuencias más bajas, que incluso allí faltan otras que son extremadamente bajas, que se usan, por ejemplo, para comunicarse con los submarinos. O sea, los submarinos debajo del mar no pueden tener acceso a satélites o a señales de radio normales como las que usamos nosotros. Y por lo tanto, cuando están en la profundidad, se requiere unos equipos especializados con antenas enormes que trabajan con frecuencias sumamente bajas, tan equivalentes a la frecuencia que tenemos en la red industrial, o sea, 60 hercios, 50 hercios. Esas frecuencias tan bajas casi no permiten transmitir información, pero eso es un tema aparte. Bueno, podemos ir subiendo de frecuencia hacia la derecha y como ven, bueno, cada una de estas frecuencias, de estos rangos de frecuencia, tiene diferentes usos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, la parte que se llama la radio de AM. También dentro de los radios de AM están las comunicaciones entre los aviones y las torres de los aeropuertos. ¿Okay? Tenemos la onda corta, que es la que se usaba en la antigüedad y todavía se sigue usando, aunque han ido desapareciendo las emisoras poco a poco para transmisiones, por ejemplo, la BBC de Londres. Cada país tenía una emisora que transmitía para el resto del mundo. Entonces tenía una frecuencia fija, Radio Habana, Cuba. En México me imagino que tuviera la suya. Quizás si le preguntas a tu papá, pues te puede decir con rapidez cuál era. Pero con el advenimiento de la tecnología de los celulares, la internet, se han ido abandonando aquello que era un poco romántico, ¿no? Lo que se llamaba la radio escucha, que tú podías acostarte en la cama con un radiecito al lado y escuchabas la onda corta con programas sumamente interesantes. Realmente fue una época maravillosa. Ahora, por ejemplo, en el caso de la guerra esta de Rusia con Ucrania, pues los ucranianos, pues la BBC lanzó de nuevo su servicio, que ya lo había cancelado, para transmitir en onda corta para que los ucranianos puedan recibir, porque muchas veces les falta la internet. Después vienen las frecuencias de televisión, la radio de FM, la que se transmite música de 88 a 108 MHz. Esa radio de FM, bueno, pues está en un sector cercano también a la parte donde se transmiten las señales de televisión. También hay señales de televisión aquí en UHF, Ultra High Frequency, y ahí también se incluye también los casos del Wi-Fi, como supuestamente, estoy seguro que todos lo conocen, el GPS, la 4G de los teléfonos. Después ya vienen señales de satélite con frecuencias súper altas y extremadamente altas que se usan incluso en la radioastronomía y también se usan a veces por los aficionados. Dentro de este tema, yo les puse esta carta. Este es un espectro mucho más detallado y lo puse porque refleja no solamente la totalidad del espectro, sino que hay una parte aquí que espero que puedan ver el mouse, que dice, después de esta zona que está en Carmelita o naranja, no sé cómo lo verán en sus monitores, esta es la parte de radio, pero después viene el infrarrojo y espero que todos conozcan qué cosa es el infrarrojo. O sea, el infrarrojo es el calor, o sea, son las señales electromagnéticas que transmiten el calor, la sensación del calor. Entonces, cuando tú recibes el calor del sol, cuando tú sales fuera de tu casa y estás siendo iluminado por el sol, estás recibiendo la parte del espectro visible, la luz visible con la que puedes ver con tus ojos, pero también sientes el calor en tu piel. ¿Okay? Y eso significa que en tu piel hay partes muy especializadas, sintonizadas, para decirlo así, para recibir las señales infrarrojas y que son identificadas como calor. ¿Okay? Después aquí tenemos, después del infrarrojo está el visible, que es precisamente la parte con la que podemos ver con nuestros ojos, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Todos esos son extremadamente energéticos y ya eso es para otro tema, otro tipo de charla. Aquí lo puse un poco más fácil. Pueden ver que las ondas
que tienen longitudes más largas, se usan, por ejemplo, en las transmisiones eléctricas de las redes eléctricas, son 60 Hz, son frecuencias muy bajas y con grandes longitudes de onda. ¿Okay? Aquí está partes de la computadora también que tienen osciladores de muy baja frecuencia, la parte de la radio, la televisión, las microondas, vamos a hablar un poquito sobre eso, el infrarrojo, viene la luz visible, que es la con la que nosotros podemos usar nuestros ojos, después el ultravioleta y después los rayos X y los rayos gamma. Entonces, ¿cómo comenzamos a tener, o sea, a usar la radio? Bueno, los inicios, voy a ponerles un poquitico más adelante, los inicios fueron bastante difíciles y muy accidentados, pero de las primeras cosas que inventamos para usar, como para poder usar la radio, es esto que se llama un diodo. O sea, un diodo es un elemento que tiene, está al vacío, generalmente es una ampolla de vidrio, ¿okay? Que está al vacío para que los electrones se puedan mover libremente y no estén obstaculizados por el aire. ¿Okay? Y entonces hay un elemento que se llama cátodo que emite electrones y un elemento se llama ánodo que recibe los electrones. Entonces, eso bajo ciertas condiciones funciona como un rectificador, o sea, deja pasar la electricidad en un solo sentido y en el contrario no la deja pasar. ¿Okay? Pero bueno, este es el esquema con el que se ve normalmente. Recuerden, bueno, esto es lo que le llaman las válvulas de vacío, que ya esto no se usa mucho. Entonces, hubo un señor que se llamó Lee de Forest, que inventó, le agregó una cosita a ese diodo, le agregó, yo les voy a enseñar aquí, él trabajaba para AT&T y le llamó el audión. Y él no era un gran ingeniero, pero logró hacer este invento para que, eso es una buena noticia, ¿verdad? Que de vez en cuando no necesita ser la luminaria más brillante en toda una compañía para lograr un gran invento. Entonces, este invento de él se llamó el triodo. Recuerden que el diodo significa di es 2, triodo, tri es 3, ¿verdad? Este es el diodo que tiene el cátodo y el ánodo, tiene 2 elementos. Entonces, el triodo él lo que hizo fue agregar una rejilla, telas metálicas, esas cositas que son de metal y que tienen muchos huequitos, él puso una en el medio. Y entonces, con eso logró crear lo que se llama el triodo, que son 3 elementos, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que logró con ese elemento? Bueno, aquí tienen una imagen de cómo se ven ellos en la vida real, porque ya la mayoría de los niños me imagino que no tengan idea de lo que es una válvula de vacío. Esto es algo que se veía en todos lados, de hecho los radios, los televisores, todo usaba las válvulas de vacío. Ahora en la tecnología moderna es un lujo, hay algunos que usan amplificadores de audio muy modernos que ya traen de nuevo este tipo, pero eso es para gente que son muy elitistas, ¿ok? Entonces, estas son las formas que tenían. Y aquí pueden ver uno en la práctica real. O sea, este que está aquí a la izquierda, en realidad su estructura es similar a esta. O sea, es un elemento que se calienta, un calentador. Entonces después viene una planchita de metal, viene una rejilla que tiene huequitos y después viene la otra planchita de metal que es el ánodo, o sea, la parte positiva. Y por allí, a través de esa rejita, tienen que pasar los electrones. ¿Okay? Entonces, puse esta foto para explicarles qué cosa es el proceso de amplificación. O sea, las señales de radio son sumamente débiles. Entonces, tú necesitas amplificarlas hasta un nivel donde tú puedas escucharlas con tu oído. Entonces, como ejemplo puse aquí, cuando tú usas una llave, el grifo del agua, tú estás usando muy poca fuerza para girar esta llave con la mano y el nivel de agua que hay aquí, que puede tener muchísima fuerza, puede ser una tubería mucho más grande incluso, puede ser una de esas tuberías que hay en la calle que puede tener hasta 1 metro de diámetro. Pues bueno, con un poquitico de esfuerzo tú logras controlar un gran flujo de agua. ¿Okay? Entonces, esto es un proceso que se puede decir que estás amplificando tu fuerza, que es muy pequeña, estás logrando tener un gran control sobre algo que tiene un gran nivel de energía, una gran potencia. Entonces, este es un esquema electrónico de lo que es un amplificador. ¿Okay? Entonces, la señal de entrada viene por aquí, las señales de radio son sumamente débiles, muy débiles, extremadamente débiles. Entonces, se necesita amplificarla. Y lo que hizo Lee de Forest, este señor, con el triodo, fue que la señal pequeña se conecta a la rejilla y eso funciona como una llave y logra controlar la energía que genera una batería o una fuente de poder. Entonces, a la salida tienes una señal bien grande, lo suficiente como para poder ser escuchada por las personas. ¿Okay? Este fue un avance fundamental. Entonces, por supuesto, después le siguieron agregando rejillas y formaron el tetrodo, que quiere decir que tiene 4, o el pentodo, penta, que quiere decir 5, ¿ok?
Esto es solamente a modo de curiosidad. Después, si a alguno de ustedes les interesa la electrónica, pues puede buscar historias sobre esto, que es de lo más interesante. Esto lo agregué aquí a modo de curiosidad, porque me imagino que muchos no tendrán idea de que los inicios de la televisión no fue una televisión totalmente electrónica como la que conocemos normalmente. O sea, en los inicios la televisión se transmitía a través de aparatos de radio, y lo que tenía era un bombillito que iluminaba a la persona o lo que se fuera a transmitir, y entonces tenía una célula que recibía la luz y la transformaba en energía eléctrica, y adelante había un disco movido por un motor. Ese disquito tenía un montón de huequitos, de forma que cuando giraba, la luz pasaba por un huequito a la vez. Y con eso se iba formando la imagen. Bueno, imagínense, las imágenes eran terribles. De hecho, aquí tienen una imagen de cómo se veía la televisión de disco, o sea, la televisión mecánica. Imagínense ustedes estar sentados allí, tener los ojos metidos prácticamente en ese embudo para poder ver la imagen, que realmente era una imagen extremadamente pequeña y de muy poca definición. O sea, eso pueden buscar información, les invito a buscar información porque realmente es sumamente interesante. Entonces, después vinieron los transistores. Y los transistores fue un paso sumamente importante porque las válvulas de vacío gastaban mucha electricidad y eran elementos muy grandes, y además generaban calor. Entonces, el transistor, como pueden ver aquí, los hay extremadamente pequeños, están hechos en su mayoría de silicio. Y para aquellos que saben un poquito de química, me imagino que ya sabrán que el silicio procede de la arena de la playa. O sea, la mayor parte de la arena de nuestras playas está hecha de dióxido de silicio. Y ese silicio, cuando se extrae y se hace sumamente puro, se logran construir transistores con él. O sea, estos elementos. Y el transistor es igual que un triodo. Tiene 3 elementos también. Hay uno en el centro que es el que controla la corriente. Estos son los símbolos que se usan normalmente y hace el mismo efecto de amplificar. Entonces, en los radios generalmente hay varios amplificadores, o sea, no hay un solo transistor, siempre hay varios, porque se requiere mucha amplificación. En este caso, este que está aquí, por ejemplo, es para mucha potencia, que se usa para cuando hay fiestas, por ejemplo, y tú pones un amplificador con una bocina bien grande. Bueno, estos son los transistores que se usan para eso. Ahora, algo muy importante para la radio es el fenómeno de la resonancia. Y yo pongo aquí una niña en un columpio, porque me imagino que todos habrán tenido esa experiencia de columpiarse, de balancearse en un columpio y tener a su papá o a su mamá o a un amiguito detrás que te va empujando. Y entonces el amiguito te empuja solamente en un momento determinado para lograr que tu balanceo sea más grande. Entonces, nosotros jugamos siempre cuando fuimos niños a eso, ¿verdad? A ver quién se balanceaba más fuerte. Pues bueno, ese fenómeno en el cual tú empujas justo en el momento para aumentar el movimiento de ese balancín se llama resonancia. Y en el caso de la radio hay resonancias eléctricas. Entonces, esto es una muestra de cómo se ve eso en un gráfico para aquellos que ya han dado matemáticas. En el punto de resonancia, la señal es lo más grande posible. Y eso nos ayuda a seleccionar las emisoras de radio. Entonces, este proceso, que en este caso aquí se usa un capacitor y una bobina es un rollito de alambre, y un capacitor son 2 placas de metal separadas por aire, por ejemplo, Entonces, eso es un circuito resonante que ayuda a sintonizar, como dije, una emisora. Cuando tú le das vuelta al dial de un radio, tú estás sintonizando, tú estás cambiando la sintonía del circuito resonante. Un ejemplo que para aquellos que tienen el juguete en la casa, esas bolitas que generan como estos rayos y que son pequeñitas, son de muy alto voltaje, pero es un circuito sintonizado también. Entonces, esto que se llama la bobina de Tesla, que fue Tesla el señor Tesla, el famosísimo inventor Tesla, fue el que inventó esta bobina que genera altos voltajes porque tiene una resonancia de muy alta calidad. Estos son experimentos que se pueden hacer, pero recuerden que son extremadamente peligrosos. O sea, hay que saber hacerlo y cuando los vayas a hacer algún día, porque hay esquemas para hacer esto en internet, tienes que estar con adultos al lado y personas que sepan lo que están haciendo. Bueno, esto es una curiosidad. Fueron los primeros inicios de la radio, cuando todavía no había válvulas de vacío. Esto es lo que se llama un transmisor de chispas. O sea, cuando tú ponías voltaje, y esto es una llave telegráfica que servía para transmitir Morse, cuando tú ponías un alto voltaje aquí, entre estos 2 terminales aquí, entre estas 2 bolitas, saltaba una chispa. Y esa chispa generaba señales de radio que eran recibidas en otro receptor,
¿okay? En un receptor, y entonces se podía transmitir mediante el código Morse, transmitir los primeros mensajes que se transmitieron en la radio. ¿Okay? Aquí, bueno, pongo algunos de los señores, los nombres de algunos de los señores que trabajaron en el desarrollo de la radio. Hay muchas personas que trabajaron en el invento y desarrollo de la radio. O sea, Marconi es uno de los más famosos. Está Hertz. Marconi fue el primero que logró transmitir señales de radio de un lado al otro del océano Atlántico, o sea, entre Norteamérica, entre Estados Unidos y Europa. ¿Okay? Pero hubo mucha gente, incluyendo, hay un caso, decían los soviéticos, los rusos, que el que inventó la radio fue Alexander Popov. Yo tenía un libro soviético que decía eso, y hubo también pioneros en todos lados, ¿no? En Brasil, en Alemania, en muchos lados. Ahora, esto que ya les mostré es un radar. O sea, la radio sirve para muchas cosas, no solamente para escuchar radio, con música o con señales, o con voz, por ejemplo. O sea, los radares, en este caso este es un radar militar, también los aviones tienen radares. O sea, los radares son sumamente útiles y su principio es muy sencillo, ¿no? Es enviar una señal de muy alta potencia que se refleja en algo y rebota. Y cuando tú recibes el rebote, tú puedes estudiar esa señal, medirla y tener una idea de la distancia hasta el objeto y qué tipo de objeto es, en los radares más modernos. Recuerden, así mismo funcionan los radares meteorológicos. Cuando tú ves la señal por ejemplo, en un parte meteorológico, que ves la imagen de las nubes cuando están cerca de tu casa, pues bueno, eso se averiguó, se midió con un radar meteorológico que funciona bajo este principio. Bueno, por supuesto también quizás algunos de ustedes han usado walkie-talkies alguna vez. Hay muchos en venta en las tiendas por ahí que son muy baratos. En Walmart, en tiendas al por mayor también se venden, pero también pueden ser elementos sumamente serios. O sea, los walkie-talkies son usados también, por ejemplo, por los bomberos, por los militares, por los responsables de ciertas actividades, y cuando se necesita, ellos tienen poco alcance, pero cuando se necesita mucho alcance, pues hay algo que se llama repetidores, que son dos radios conectados de forma que uno recibe la señal del walkie-talkie y el otro la amplifica y la retransmite. Y entonces se transmite con este tipo de antenas, instalado en torres o en mástiles bien altos. Eso podrán verlo, imagino que en todas partes. O sea, no es difícil de ver porque abundan mucho este tipo de configuración. Y quiero incluir esta diapositiva sobre el celular. O sea, muchas personas le llaman celular al teléfono celular, pero no saben por qué se le llama celular. O sea, ya el celular es tan práctico y está tan embebido en nuestras vidas que muchas personas no tienen idea de por qué se le llama celular. Y se le llama celular porque trabajan en células. O sea, hay torres con antenas que atienden determinadas zonas, y cuando tú andas en un automóvil o andas caminando, pues el celular, tu teléfono celular, usa la torre más cercana, pero una vez que tú pasas el límite, inmediatamente él cambia a otra torre para transmitir la información. Entonces, este es un sistema sumamente interesante y complejo, y que es importante que todos sepan que cuando están usando un celular tienen una tecnología sumamente compleja en el funcionamiento. ¿Okay? Y dicho sea de paso, el celular es una combinación de un walkie-talkie con una computadora. ¿Okay? Bueno, esto es algo sumamente moderno. Esta es una imagen hecha desde un satélite con un radar especial que se llama radar de apertura sintética. Y lo único que quería mencionarlo es por mostrarles la imagen para que vean cómo se ven los edificios, que incluso algunas personas piensan que se puede ver dentro de los apartamentos, y no es así. O sea, realmente es un radar que tiene una gran sensibilidad, puede tener un gran detalle, y entonces puede estudiar toda una ciudad desde el espacio. ¿Okay? Esta es una de las tantas maravillas que hemos logrado con la radio. Entonces, ¿cómo funciona la radio en onda corta? Por ejemplo, la que usan los radioaficionados, o la que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, o la que se usaba hasta hace unos años cuando se usaban las ondas cortas, como por ejemplo mencioné la señal de la BBC de Londres. ¿Okay? Pues existe una capa en la parte alta de nuestra atmósfera que se llama ionosfera, y se le llama así porque hay muchos iones, o sea, hay moléculas y átomos cargados eléctricamente. Entonces eso sirve como especie de una frontera, como un espejo que rebota las señales hacia la Tierra, y luego la Tierra las rebota. Entonces esas señales pueden llegar, recuerden que la Tierra no es plana, ¿verdad? La Tierra es redonda. Cuando tú transmites, la señal no puede ir más allá del horizonte. ¿Okay? Esta torre no puede transmitir señales que sean recibidas por esta directamente. Sin embargo, en onda corta tú puedes lanzar la señal, rebota en la ionosfera, rebota en la Tierra, vuelve a rebotar en la ionosfera y logra dar
acá, se puede recibir en otra parte del planeta. Entonces los radioaficionados somos afortunados porque podemos usar eso. Depende, a veces la actividad del Sol, como hoy yo quería mostrarles un contacto en vivo, pero creo que no va a poder hacerlo, porque parece que hoy la actividad del Sol, hay una tormenta electromagnética, una tormenta magnética procedente del Sol que parece que tiene bastante afectada la señal en cuanto a la radio. Entonces, ya estamos casi terminando, pero voy a mencionar, bueno, aquí este es un esquema mucho más detallado de cómo funciona la ionosfera y las señales de radio. Recuerden que la Tierra es esférica. Entonces, transmitir información en la época en que no había cable, que no había internet, a través de todo el planeta era muy difícil. Entonces, se eligieron determinadas frecuencias porque algunas de las frecuencias muy altas pasan directo hacia el espacio y se pierden. ¿Ok? Pero en el caso de las ondas cortas, rebotan y se pueden usar para comunicarse. Tú puedes lograr comunicaciones, por ejemplo, desde los Estados Unidos, desde México, hablar con Hawái, hablar con Rusia o con Vietnam en determinados horarios del día. Y bueno, esto casi todos lo tenemos en nuestra casa, ¿verdad? O en los centros de trabajo, o en las escuelas. Entonces, este es el famoso microondas. ¿Y cómo funciona el microondas? Bueno, el microondas usa señales de radio, usa frecuencias de radio, ¿ok? Entonces, lo que hay dentro del microondas, o sea, aquí en la parte de detrás del reloj, hay algo que se llama magnetrón. Eso fue un invento magnífico que surgió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y no es más que un pedazo de metal con estos agujeros, y allá adentro funciona algo parecido a como lo hace el triodo, o sea, allí surgen oscilaciones, los electrones van haciendo giros dentro del campo electromagnético que se crea allí y generan radiofrecuencia, o sea, señales de radio. Pero la diferencia con el magnetrón es que puede generar señales de radio de gran potencia y por eso tú puedes usarlo dentro de un microondas para cocinar o calentar tu comida, ¿ok? Entonces, los microondas tienen magnetrones que pueden dar potencia aproximadamente entre 500 watts y 1 kilowatt. ¿Cuántos son 1 kilowatt? Son 1000 watts. Es aproximadamente la frecuencia que tiene la plancha que usa tu mamá para planchar la ropa, aquellos que todavía la usan. Pues bueno, esa es la misma potencia que tiene un horno de microondas. ¿Okay? Y esto es un magnetrón, pero como se ve en la vida real. Ojo, importante, para que no, aquellos que se interesan por el tema, dentro de los hornos de microondas hay muy altos voltajes, ¿okay? Más de 2000, 3000 voltios a veces, y son extremadamente peligrosos. Así que es importante no abrir, no desbaratar un microondas y conectarlo después a la corriente, ¿verdad? Bueno, para ir casi terminando, el uso más interesante para los que nos interesa la astronomía es el de la radioastronomía, recibir señales desde el cosmos. Para eso se usan antenas parabólicas enormes que, bueno, cuestan millones de dólares, son sumamente caras, pero a veces los aficionados, personas como tú y yo, pues podemos hacer nuestras cositas también sencillas. Este es el famoso radiotelescopio de Arecibo que se destruyó hace unos pocos años atrás. Y que era hasta cierto tiempo atrás era el radiotelescopio más grande del mundo. Ahora los chinos hicieron uno más grande. Bueno, esto era, ¿cómo decirlo?, el niño lindo de ciertas universidades aquí en los Estados Unidos y de muchas personas. De hecho, gracias a este telescopio se envió el primer mensaje de radio hacia el espacio, con la esperanza de que lo capturara, de que lo recibiera alguna civilización extraterrestre. ¿Okay? O sea, por supuesto, eso no hemos recibido respuesta ninguna y de hecho, creo que el destino que tenía, la señal de radio iba a demorar alrededor de 40.000 años en llegar. Bueno, en el espacio hay muchas cosas que generan señales de radio. Una de ellas es el Sol. O sea, el Sol es una gran fuente de ondas de radio. Y las estrellas en general, todas las estrellas generan ondas de radio. Pero también, y aquí les pregunto, ¿qué creen qué cosa es esto? Esto no es una lagartija, no es un lagartijo, no es un lagarto. ¿Okay? Esto es la imagen en ondas de radio del planeta Júpiter. ¿Okay? Entonces, aquí les puse un esquema de cómo es que funciona, porque Júpiter también emite ondas de radio y pueden ser recibidas aquí en la Tierra. ¿Okay? Y el mecanismo es muy interesante porque aquí está Io, la famosa luna, la luna más cercana a Júpiter, la luna galileana más cercana a Júpiter, que está llena de volcanes, tiene más de 400 volcanes, pues cuando ella lanza material volcánico hacia el espacio, ese material se incorpora en el campo magnético enorme que tiene el planeta Júpiter y en ciertas condiciones genera señales de radio. Y esas señales de radio salen en esta dirección y cuando la Tierra está en esa dirección, en la dirección de ese embudo, pues aquí podemos recibir las señales de radio. Entonces, esto es una imagen de Io, ese satélite, fíjense que tiene volcanes
que lanzan material a grandes alturas y cuando tienen suficiente fuerza, pues ese material sale hacia afuera, hacia el espacio y entonces se incorpora al campo magnético de Júpiter y esos electrones cargados pues hacen movimientos y generan señales de radio. Estas son imágenes obtenidas con radiotelescopios de los famosos cuasares. O sea, cuasar significa objeto cuasi estelar, o sea, casi parecido a una estrella. ¿Okay? Entonces, estos son agujeros negros supermasivos que están en galaxias muy lejanas y que reciben material, están tragándose materia y a la misma vez emiten gran cantidad de radiación, sobre todo muchas señales de radio y también en rango óptico a veces. Entonces, estas son las imágenes obtenidas con radiotelescopios de agujeros negros, que son cuasares, que son los núcleos de galaxias activas. Esta es una imagen de todo el cielo obtenida en señales de radio. O sea, parte de esa señal, aquí esto es lo que conocemos como Milky Way, nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene una gran cantidad de estrellas y todas esas estrellas generan señales de radio. Así que en una imagen de radio, pues toda esa parte está muy iluminada con señales de radio. Ahora, si logramos quitar el promedio de toda la señal que procede de nuestra galaxia y ver qué proviene del resto del cielo, tenemos esto. Y esto es lo que se llama CMB, que es el significado en inglés, es decir, de la señal del fondo cósmico de microondas. Y esas microondas, todo esto lo que vemos aquí es el eco, o sea, la reverberación de cuando sucedió el Big Bang, de los inicios del Big Bang. O sea, esto realmente salió a 400.000 años después de haber explotado el Big Bang. ¿Okay? Y esta señal podemos recibirla con equipos de radio, con radiotelescopios y estudiarla. ¿Okay? Y es una foto de los primeros momentos del universo, de cuando el universo era un bebé todavía. Aquí tenemos una imagen de un agujero negro emitiendo, bueno, está grabado, está hecha esta foto en señales de radio y aquí se ven los chorros de materia que salen de los agujeros negros por ambos polos y gracias a los radiotelescopios podemos hacer estas fotos y tener una idea de cómo ese material se comporta una vez que sale del agujero negro. Yo quería más o menos darle todo este resumen rápido de cuánto se puede hacer con la radio y sin dejar de mencionarle este punto que entra en la especulación. O sea, en los años 1970 se estuvieron haciendo en el proyecto llamado SETI, o sea, búsqueda de inteligencia extraterrestre, búsqueda de señales que procedan de posibles inteligencias extraterrestres. En ese radiotelescopio, que es un poco raro, pero es una antena también, recibió una señal que en aquel tiempo no había computadoras como la que había ahora. Entonces las señales se codificaban con números en una cinta de papel. Y esto que ven aquí, cuando el científico, el astrónomo la vio, se dio cuenta que era una señal enorme y puso wow. Y esa es la famosa señal wow, que todo el mundo habla, que es la que todo el mundo especula que pudiera haber procedido de una civilización extraterrestre. Esa señal nunca se volvió a repetir, es una señal de radio, pero también puede ser, por supuesto, que sea ruido procedente de algún objeto natural, ¿okay? O incluso de satélites artificiales de la Tierra puestos en órbita por el propio hombre, que a veces no generan bastante ruido. ¿Okay? Así que esta es la presentación. Muchas gracias por escucharla y espero que les haya gustado. Entonces le devuelvo la palabra a Dana. Claro, me encantó demasiado este tema. Las ondas de radio siento que son muy importantes. Como mencionas, son algo que nos podemos encontrar cotidianamente en la vida a la hora de utilizar los aparatos electrónicos o los microondas. Las ondas de radio prácticamente nos rodean y la verdad es que es un tema muy interesante, como incluso no es necesario tener un cable conectado para tener comunicaciones a largas distancias. Entonces, la verdad es que me fascinó demasiado. Y tengo una pregunta, ¿cómo podríamos tener comunicaciones con la Estación Espacial, radiocomunicaciones? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. O sea, si tienes lo que llaman un walkie-talkie de radioaficionado, en la estación espacial hay un equipo de radioaficionados también. O sea, generalmente los cosmonautas, los astronautas o taikonautas, como quiera que se llame, son radioaficionados. Muchos de ellos se dedican a la radio también. Entonces, en la estación espacial hay un equipo de radioaficionados que transmite, a veces ellos cuando tienen tiempo libre hablan por allí y tú puedes hacer contacto. Y también emiten un tipo especial de señal que es de radio también, pero que transmite imágenes, que es parecido a lo que llamaban antes un radioteletipo o un fax, que recibiendo la señal tú escuchas un sonido muy raro, pero recibiendo todo ese sonido
con un programa de computadora tú puedes reconstruir la imagen, por ejemplo, la foto de un cosmonauta o de un astronauta con el indicativo. O sea, todos los que usan la radio como aficionados, pues tienen un indicativo, o sea, son unas letras que identifican tu estación. Por ejemplo, en mi caso, la mía es WI4IW. Eso en codificación sería para que pueda ser entendido por los amigos de la radio, sería Whiskey India 4 India Whiskey, Whiskey India 4 India Whiskey. Y Whiskey quiere decir W, o sea, se usa la primera letra para tener una idea de lo que es indicativo. Pero respecto a la estación espacial, bueno, lo más importante es que esté por encima del horizonte, porque de lo contrario no puedes recibir la señal. Y, bueno, tener un walkie-talkie. Después, si quieren, bueno, podemos, de todas formas, lo pueden buscar en internet también, cómo recibir la señal de la Estación Espacial Internacional. Hay una frecuencia específica, tú te sintonizas allí y tienes que buscar una aplicación que te diga cuándo está por encima, y a veces, no siempre, pero a veces se puede escuchar tanto a los astronautas hablando por radio, o a veces se puede escuchar el sonido de la transmisión automática de imágenes. Vale, genial, súper interesante cómo incluso también podemos escuchar nosotros mismos desde nuestra casa estas comunicaciones de la Estación Internacional. De hecho, lo voy a intentar. ¿Cómo es que nosotros podemos saber qué sonidos hacen en el espacio? Bueno, ¿qué sonidos hacen los diferentes planetas? Ya que he encontrado diferentes videos donde se explica, este es el sonido que hace Júpiter, o este es el sonido que hace otro planeta. ¿Usted sabe algo relacionado a esto? Sí, bueno, para las señales de radio como tal no tienen sonido, ¿ok? Eso se le llama, en técnica, en la radiotécnica se le llama portadora. O sea, es una señal que es estable, y entonces encima de esa señal a veces tú puedes montar, que ese proceso se le llama modular, puedes montar la voz, por ejemplo, o una señal de televisión. Entonces, en el caso de los planetas como Júpiter o del Sol, lo que tú recibes es ruido. O sea, cuando tú rectificas esa señal, la transformas en algo que puedas escuchar, lo que se escucha es ruido. Por ejemplo, en los televisores modernos eso no sucede, los televisores digitales, pero en los televisores antiguos, cuando las señales eran analógicas, que eran los televisores aquellos que pesaban mucho y que tenían una pantalla de vidrio curva, bueno, cuando tú sintonizabas un canal que no tuviera ninguna señal, tú veías puntitos blancos y negros en la pantalla y escuchabas un ruido. Eso se le llama ruido blanco, y ese ruido, si tú lo mides, puedes averiguar un montón de cosas sobre el objeto que lo lanza. De hecho, en esos televisores antiguos, cuando tú veías esa señal en un canal que no hubiera señal ninguna, que estuviera en blanco, ese ruido blanco y negro que se veía en la imagen, una parte de ese ruido provenía del fondo cósmico de microondas. O sea, cuando tú sintonizabas ese televisor fuera de los canales que estuvieran transmitiendo, tú estabas usando ese televisor como un radiotelescopio. O sea, estabas recibiendo parte de la señal original que surgió cuando la famosa explosión del Big Bang. Genial, pues la verdad es que es muy interesante toda esta parte, sí, porque también tenía esa duda. Sabemos que en el espacio pues no son las mismas condiciones y por lo tanto no se puede escuchar nada, entonces sí debe de haber un proceso detrás de esos sonidos. Y por ejemplo, ¿cuáles son los telescopios los cuales pueden utilizar este tipo de mecanismos de radiocomunicaciones? Por ejemplo, ¿el James Webb puede llevar estas comunicaciones? Bueno, ¿puede realizar estas comunicaciones? Sí, todo lo que está en el espacio tiene equipos de comunicaciones que sirven para muchas cosas. Hay una parte que son los datos, que se le llama telemetría. O sea, es recibir datos a distancia. Entonces los datos te dicen qué condiciones tiene, qué temperatura, cuánto combustible le queda, qué posición, hacia qué estrella está apuntando. Todo eso se transmite por señales de radio. Ahora bien, el propio telescopio James Webb, por ejemplo, recibe señales electromagnéticas, pero en el rango infrarrojo. ¿Okay? Entonces, las fotos que él va a hacer van a estar en el rango infrarrojo solamente. Entonces, como ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, las ondas Voyager que están ya saliendo del sistema solar. Las señales que ellas envían son muy débiles, extremadamente débiles, están muy lejos. Entonces, para ser recibidas, tiene que usarse lo que se llama la red de espacio profundo de la NASA. Esa red de espacio profundo está hecha por 3 radiotelescopios. Uno está aquí en los Estados Unidos, otro está en España y otro está en Australia. Y están en esas posiciones para que cuando la Tierra dé vuelta, siempre haya un radiotelescopio que pueda recibir la señal.
¿ok? Que quede de frente hacia la sonda que está emitiendo la señal. Entonces, esas señales son extremadamente débiles. Hay que recibirlas con radiotelescopios que tienen a veces 70 metros de diámetro. Son unas parábolas enormes que, dicho sea de paso, aquí en los Estados Unidos se pueden visitar. Tú no estás muy lejos del BLA, lo que se llama es el telescopio de base muy grande. Es un sistema que tiene muchos telescopios que parecen una letra Y, ¿ok? Y se mueven para ajustar las distancias. Entonces, eso está ahí en el desierto de Nevada, si mal no recuerdo. O sea, no está muy lejos de donde tú estás. Un día pudieras visitarlo. Y también aquí en Virginia, cerca de la frontera con Canadá, en el norte de Estados Unidos, hay una zona también donde está el radiotelescopio de Green Bank, que se le llama. Es una zona de silencio. Imagínense que para poder recibir señales allí se le ha prohibido a las personas que usen Wi-Fi, teléfonos celulares, computadoras y cosas por el estilo. Entonces, imagínense, las personas que viven allí no pueden usar un teléfono celular. O sea, los teléfonos que usan son de cable. Son los teléfonos aquellos viejos que tenías que darle vuelta un disco y usar el auricular pegado a la oreja. Bueno, todavía hay personas que usan esos teléfonos precisamente para asegurar que los radiotelescopios puedan recibir las señales sin ninguna interferencia. Vale, genial. Y hace rato también comentaba que en el planeta Tierra se encuentran diferentes telescopios principalmente para ver y captar diferentes objetos en el espacio. Entonces mi pregunta es si afecta la parte en donde se encuentren estos telescopios, o si afecta en las comunicaciones, en las radiocomunicaciones. Bueno, generalmente los equipos de radioastronomía son sumamente sensibles, o sea, son equipos muy caros, aunque hay un proyecto que se llama Proyecto JOVE, J-O-V-E, que es para que personas como tú puedan hacer un radiotelescopio en su casa, en su patio, ¿ok? No sé si todavía están fabricando los radiotelescopios, pero son cajitas pequeñas y tú puedes tener tu propio radiotelescopio en tu casa, solamente tienes que poner la antena y aprender a recibir. Pero generalmente los radiotelescopios son equipos muy caros, muy grandes, están hechos por instituciones que gastan millones y millones de dólares en eso. Entonces, como son tan sensibles, son muy susceptibles a todo lo que sucede alrededor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todos los equipos que usamos, casi todos tienen computadoras, o tienen chips, o tienen transmisores, o tienen Wi-Fi. Entonces, todo eso genera ruido. Es muy útil para nosotros, pero todo eso genera un ruido que afecta a los radiotelescopios. Entonces, generalmente, en la cercanía de los radiotelescopios se prohíben o se limita el uso de todos esos artefactos. Es normal, o sea, nosotros todo lo que hacemos genera ruido. Es normal, es parte de la vida humana, pero ese ruido nos puede evitar que recibamos señales desde afuera de la Tierra y por lo tanto nos evita que nos reduce la posibilidad de investigar las estrellas, las galaxias, de conocer más sobre el universo. Entonces, también los satélites, por ejemplo, los satélites tienen transmisores a bordo para poder recibir y enviar señales. Aquellos que usan televisión de satélite, por ejemplo, pues bueno, tienen una antena de satélite en el techo de su casa y esa antena está apuntando a un satélite que está a 36.000 kilómetros de distancia, o sea, lo que se llama la órbita geoestacionaria. ¿Okay? Entonces, esa señal es muy débil, pero como el transmisor es de muy alta potencia, pues garantiza que tú lo puedas recibir, que tú tengas televisión de satélite en tu casa. Pero a su vez, ese tipo de señales puede interferir con los radiotelescopios que buscan señales muy débiles y que, sin embargo, en el camino se encuentran con un transmisor de mucha potencia. La verdad es que está muy interesante lo que nos acaba de comentar y también me acaba de surgir otra idea, bueno, otra pregunta más bien. Recientemente estuve trabajando con un software el cual podía medir la luz visible, el cual se llama Teremino, pero ¿hay algún software o alguna aplicación que de igual manera nos ayude a ver esta parte de las radiocomunicaciones? Bueno, para el teléfono a veces puedes comprar alguna cosita, un artefacto que es un USB que te permite recibir radio. Eso se llaman SDR. Esas son las iniciales, la palabra en inglés, Software Defined Radio, Defined Radio. O sea, radio definido por software, por programación. Entonces, son parecían una flash memory, una memoria USB, es pequeñita, pero tiene un plug para ponerle una antena. ¿Okay? Son muy baratos, se consiguen muy baratos en eBay o en internet y se consiguen a veces en menos de $20. Y con ese, conectándolo al teléfono o a la computadora y con un programa adecuado, puedes recibir señales de radio. O
sea, estamos hablando de emisoras de radio aquí en la Tierra, por ejemplo, normales. Y a veces con ese se pueden fabricar radiotelescopios caseros, radiotelescopios aficionados. Entonces, también en Internet hay servicios, a veces tienes que salir a buscarlos, de los radioaficionados que conectan este mismo tipo de memorias a computadoras en determinada parte del planeta y lo dejan recibiendo allí. Entonces tú te puedes sintonizar a través de Internet y puedes escuchar las señales que recibe ese aparatito de radio pequeñito, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es muy práctico. Yo les invito a buscar información al respecto. Se merece prácticamente una charla, pero realmente son muy prácticos, muy baratos, aunque ahora las cosas han subido un poco de precio últimamente, pero son muy baratos, son muy fáciles de usar y con el programa que tienes en la computadora, conectando esto y con una antena, puedes hacer experimentos muy interesantes. Genial, creo que también recientemente acabo de adquirir un SDR, así es que también lo voy a intentar. Y la verdad es que esto es algo que me encanta demasiado, que usted comenta, que nosotros podemos hacer desde nuestra casa estas radiocomunicaciones. Entonces, la verdad, como menciona, pues todos los que nos están viendo y que si tienen la oportunidad, no olviden intentarlo. Pues nada más para finalizar, no sé si le gustaría agregar algo más antes de finalizar con esta transmisión. Sí, claro. Invitar a todos aquellos que se interesen por el tema, como tú misma, pues que busquen. Generalmente en todas las ciudades, en todos los pueblos, siempre hay lo que se llama un radio club. O sea, un grupo de personas que son radioaficionados, que les interesa la radio, que tienen experiencia o que les gusta, como decimos nosotros, cacharrear, o sea, soldar cosas y aparatitos y crear cosas, fabricar aparatitos. Entonces, esas personas tienen gran experiencia y saben además, saben cómo es el proceso para obtener, por ejemplo, la licencia de radioaficionado. Si te interesa llegar a hablar por radio y transmitir y tener una licencia oficial, todos los gobiernos tienen un sistema y tienen una institución dedicada a eso para atender a los radioaficionados. Entonces, a través de un radio club, de un club de radio, tú te pones en contacto con esas personas, le dices que estás interesada en lo que sea, en lo que te interese, o sea, en usar el SDR que compraste o en comenzar a entrenarte para poder transmitir por radio y sacar una licencia en el futuro. Entonces, esas personas te pueden ayudar, son las personas más cercanas que tienes y además, por supuesto, en Internet hay muchos recursos y hay libros también al respecto. Pero siempre, nunca es mejor, nada es mejor que buscar una persona que esté al lado tuyo y te dé los mejores consejos al respecto. Exactamente, de hecho ahorita se me andaba ocurriendo, yo si la próxima vez podríamos realizar como un tipo taller, de igual manera, por ejemplo, de encontrar la radiocomunicación de la Estación Espacial Internacional, y estaría súper interesante que de igual manera vayamos guiando para que se vaya intentando y ya, ¿no? Que más personas lo puedan lograr. Bien, con gusto, cuando quieras, ¿ok? Vale, entonces ya queda. Pues nada, le quiero agradecer mucho nuevamente por su tiempo, por su espacio, por hablarnos sobre este interesante tema. Y mire, creo que yo también acá ya encontré la SDR. A ver, muéstrala a ver. El fondo no me deja mostrarlo muy bien. Pero es pequeñito, es bien pequeñito. Sí, ya ahí sí, se ve. Ese no sé, ¿viene con su antenita y todo? ¿Viene con un cable para antena o tienes que ponerle una antenita? Le tengo que poner una antenita. Ok, bueno, a veces tienen un plug, un conector que es muy específico, okay, parecido a los de las antenas de Wi-Fi generalmente, pero en eBay y en Internet te venden las antenitas para eso también. Asegúrate de que sea el conector que encaja allí exactamente. Y lo ideal para eso es que sea una antena exterior, o sea, un alambre, puede ser un alambrito que pongas fuera de tu casa, que tenga varios metros de largo y entras ese alambrito hasta dentro de tu cuarto y allí lo conectas al SDR y el SDR, bueno, conectado a la computadora corre su programa y podrás sintonizar muchísimas frecuencias. Vale, entonces le voy a intentar. Y por último, también otra cosa. Por ejemplo, yo si quiero ver la Estación Internacional, tengo que esperar un cierto tiempo a que esté en una cierta ubicación para poder escuchar la radiocomunicación. Sí, ellos no siempre transmiten, o sea, es también un poco de suerte.
pero como dije, tienes que estar por encima del horizonte. Así que yo te invito a bajar, por ejemplo, hay una aplicación que se llama, en mi caso es el Android, para el teléfono, ISS Detector. O sea, detector de la ISS. Entonces, también hay otras aplicaciones. Hay una página que se llama Heavens Above, o sea, cielos arriba, en internet, que te dice, tú puedes poner tu ubicación y te dice los momentos en que la ISS va a pasar por encima de tu casa. No importa si es de día, o sea, si vas a recibir la radio, pues lo importante es que esté por encima de tu casa, del horizonte de donde tú vives. Entonces, si tienes suerte, logras sintonizar la frecuencia, si tienes suerte y están transmitiendo, puedes escucharlo. O sea, ellos no siempre transmiten, recuerda que tienen mucho trabajo ahí arriba. Entonces, es un poquito de combinar que el teléfono te avise, está pasando la ISS o va a pasar dentro de 5 minutos y tú salgas corriendo a encender el radiecito y conectarlo todo y ponerte a escuchar en la frecuencia, que es 145.800 MHz. 145 MHz, 145.8 MHz. Entonces, está en internet, o sea, es algo que no es difícil de encontrar. Ustedes ponen comunicarse o recibir la radio de la ISS e inmediatamente le van a salir un montón de enlaces que le dice cómo hacerlo. Vale, entonces, ahora sí, ya que ha resuelto todas mis dudas, ahora sí ya lo voy a poder intentar. Muchas gracias y ahora sí ya vamos a finalizar esta transmisión, sin antes agradecerle a usted y también a las personas que nos estuvieron siguiendo, a las personas que también estuvieron comentando. Saludos a Hierro Viejo, el cual dijo, muy interesante programa, gracias por la entrega y saludos desde Academia Astronómica Hierro Viejo, región de Valparaíso, Chile. Así es que saludos hasta Chile. También saludos a Jimena Ángeles, la cual de igual manera estuvo siguiendo la transmisión. Nuevamente agradecerles a todos, tanto a Carlos y a los que nos estuvieron siguiendo. Muchas gracias. Y pues nada, creo que eso sería todo. Bueno, pues gracias. Un placer estar aquí.